Ya estamos de regreso, oyentas, en lo que queda de Solo para Mujeres. Y vamos a conversar con una persona muy querida por nosotras, un facilitador maravilloso, nuestro queridísimo doctor Jotin Pérez, que está con nosotras esta tarde. Y vamos a conversar un tema que Ámbar fue que sugirió, si tú supieras, Jotin. Era como una especie de consulta al ginecólogo. Porque tú sabes qué, nosotras conversábamos algo... ¿Le puedo explicar un poquito? Sí, claro. Oye, lo que pasa, Jotin. Te lo voy a decir a la clara, porque muchos oyentes están así. A título muy personal, yo tengo ovario poliquístico. Mi ciclo menstrual, yo no lo entiendo. Y me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres no entendemos el ciclo menstrual. No hablamos al respecto, nadie habla del tema, hablamos de que nos duele, de los síntomas de cuando nos va a llegar la menstruación, pero muy pocas mujeres entendemos un ciclo menstrual. A mí me lo explicó mi ginecólogo hace como 2 años. Y se fue. No lo entiendo. Muchas de nosotras las mujeres no entendemos nuestro cuerpo, como que a ciencia cierta. No sabemos por qué es la ovulación, qué sucede en la ovulación. Entendemos que cuando una menstrua debe doler y no necesariamente es No así. necesariamente, exacto. Entonces yo expuse esa curiosidad en la mesa de producción de que nosotros vamos al ginecólogo, pero nosotras no necesariamente entendemos nuestro cuerpo. Pero Entonces que la idea... es que debería, o sea, Exacto. La idea es, y por eso es que estás esta tarde con nosotras, Hablar. hablar menstruación 101. 101. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí a conocer mi ciclo mejor por una aplicación. Esa aplicación me explicaba todo lo que yo iba a experimentar. Que funcionan, ¿Eh? funciona. Claro. Me va bien. Y pasan cosas tan curiosas como que yo no sé si hay una razón científica o si ustedes tienen el conocimiento, pero tu ciclo se sincroniza con el ciclo de tus amigas. Entonces, Sí. eso es algo que nosotras no conocemos, Claro, no eso sí. sabemos por qué pasa. Y Los ovarios se comunican. cuando tú tratas de entender cómo empieza, cuándo es que tú te vas a empezar a sentir mal, qué parte de tu cuerpo tú debes prestarle atención o qué tan benevolente tú tienes que ser durante ese periodo previo a la menstruación que nos da, nosotros no sabemos qué hacer, Joti. Es un poquito complejo. Hablar de menstruación o ciclo hormonal o ciclo endometrial de una mujer pudiera resultar un poquito complejo, pero Y abrumador. aquí estamos para eso. Mi primera pregunta, doctor. ¿Tu primera menstruación es la que va a determinar absolutamente todo de cómo va a ser tu ciclo para toda la vida? O sea, tu flujo, si vas a ser una persona que recibe dolor. ¿Cómo es eso, doctor? Menopausia temprana. No, la primera menstruación, que médicamente se conoce o científicamente como menarquia, que es la primera menstruación, es el inicio. Es decir, es la etapa que marca el comienzo de la vida fértil, vamos a decirlo de esa manera. ¿Okay? ¿Por qué se da la primera menstruación? La primera menstruación se da por recaptación de estrógenos periféricos. Okay. Español. Los ovarios, que son las gónadas, los órganos que producen los estrógenos y la progesterona, que son hormonas indispensables para un ciclo hormonal, necesitan despertar. ¿Cómo despiertan los ovarios? A través de la grasa corporal de la adolescente. Por eso ya cuando va creciendo, va aumentando su cuerpo grasa, va cambiando. la telar que aparece, es decir, los senos aumentan un poquito de tamaño. Salen las curvas. Correcto, entonces ahí viene y por una recaptación de estrógenos a nivel periférico, los ovarios despiertan y comienzan su función hormonal. Ese ovario va a funcionar de manera de una alternancia entre las dos hormonas, que son estrógenos, progesterona, pero aparte de eso, el ciclo hormonal depende mucho de un eje que se conoce como eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Eso es cerebro. Cerebro y ovarios. Y ovarios. Oh, Ok. Dios mío. Existe una parte en el cerebro que se llama hipotálamo, que es donde se produce una hormona conocida como hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, así se conoce. Entonces, esa GnRH estimula en la hipófisis, que es una glándula que está más abajo, a producir dos hormonas.
una hormona que se conoce como hormona folículo estimulante o FSH y una hormona que se conoce como luteinizante, LH. Oh, wow. ¿Tiene algo GnRH que ver con el arriba, cuerpo lúteo esa? FSH y LH en hipófisis y estrógeno y progesterona en ovarios. Ok. Ese eje se comunica uno con otro. Es decir, la FSH en la primera mitad del ciclo estimula que el ovario me produzca estrógeno. Ok. Esa es la que le dice, bueno, mis hijas duraron mucho durmiendo, ahora levántense. Esa es la Vende. que viene con la ollita. Necesito Levántese, estrógeno. hora de trabajar. El ovario, respondiendo al estímulo de la FSH, comienza a producir estrógeno. Pero ¿dónde se produce el efecto de ese estrógeno? En el endometrio, que es la capa de adentro del útero. Del útero, que es lo que nosotros vemos que se convierte en sangre cuando una menstrua. Correctamente. Para figurárselo, y que estamos en horario de almuerzo, un aguacate. Imagínense que el útero es un aguacate y Ay, el qué útero rico. tiene 3 capas, igual que el aguacate. La La cáscara semilla, verde, la cáscara en el y útero el eso sería el rellenito. perímetro, es la parte de afuera. Ok. El músculo o la masa del aguacate, que es lo que no comemos, eso sería miometrio, que es la capa muscular del útero. Y entre la semilla y la masa del aguacate hay una telita verde que a veces da lucha quitarla, si el aguacate es malo. Eso sería el endometrio. Ok. El útero tiene una capa dentro que se llama endometrio. Tengo muchas preguntas ahora mismo. Esa es la capa funcional del útero. Esa es la que crece con los estrógenos y se descama Esa es la que con la tiene que progesterona. funcionar para ver la menstruación. Esa es la que se convierte en sangre, uno la ve convertida en sangre y es la menstruación. Ok, entonces pregunta, mi querido Yoto. Si yo tengo un despertar temprano o una primera menarquia temprano, vamos a extrapolarlo un poco como a los carros nuevos. La menstruación es como el combustible, ¿verdad? Entonces yo voy a consumir más, voy a consumir menos, hasta que el cuerpo más o menos se ajuste. Digo, ok, este es mi ciclo. Yo sangro un chin hoy, otro el mes que viene salgo un chin más. Puede que entre hasta como que el cuerpo de la mujer o el útero se calibre y dice, ok, ya llegué al punto, vamos a arrancar de verdad. Eso es así. Puede de la primera en la primera menarquia ya tú arrancas y se define No. cómo va a ser la menstruación por el resto de la vida. No, con la primera menarquia comienza la liberación de óvulos. Exacto. La mujer comienza a ovular. Y recuerden que ustedes las mujeres vienen con una cantidad de ovocitos limitados para toda su vida. Entonces, en cada menstruación, imagínate, en cada proceso de Se ovulación, va. de 3 a 5 ovocitos que se pierden. Uno de ellos se convierte en óvulo y se libera. Ok. Es de 3, yo pensaba que de a 1. Entonces, un solo se convierte en óvulo. Lo que pasa es que En ahí uno viene una solo, claro. recaptación folicular, una selección folicular, todos se ponen a una y eligen el que tiene mejores condiciones para convertirse en óvulo. La función de los ovocitos es que uno de ellos llegue a óvulo. Si no se desechan. Si no, los demás se atrofian, claro está. Ok. Pero eso es una cuenta que va restándole a la cuenta total de ovocitos. Entonces pregunta, ¿y las que no tenemos ciclo menstrual regular, que tenemos una condición X? ¿Qué pasa con esos ovocitos? ¿Se quedan en Q? ¿Se van a beber un café? ¿Se están bebiendo un traguito y dicen dentro de algún momento entramos? ¿O en vez de perder 3 se van 5? ¿Cómo es ese proceso? No, eso entonces? llegan a un punto de ovocitos primarios, no se convierten en óvulos. Se Como quedan quiera. mingo, como Llega a quien una dice. etapa, por ejemplo, lo que usa las mujeres que usan anticonceptivos. El ovario se estimula, pero no llega a la ovulación. O sea, no llega, no llega a la producción final de un óvulo. anovulatorio. O Correcto, sea, es eso, anovulatorio. esa es la función no hay de un ovulación, pero anticonceptivo. sí hay selección folicular. Pero Igualito. llega solamente hasta la selección folicular y no se libera un óvulo. Así funciona. Pasa entonces con los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que mencionamos eso. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? Aquí hay una recaptación periférica de estrógenos que hace que el ovario se bloquee. ¿Qué es captación periférica? Todo está muy chulo. Pero Eso es conversión de estrógeno a raíz de grasa. Estrógenos que no necesariamente son del ovario. Y el ovario produce un estrógeno que se llama estradiol, que es el estrógeno bueno. Ay, eso suena bonito. Y dice, pero yo no hago nada produciendo tanto estradiol si a mí me están produciendo de manera periférica. Es como una fábrica, me están falsificando mucho los productos, la venta está bajando, vamos a cerrar. Eso hace Exacto. el ovario se Ay, bloquea. wow. Y no Ok. produce ovulación. ¡Oh, wow! Entonces, una pregunta. Saliendo y volviendo al ciclo normal.
¿por qué las mujeres retenemos líquido durante el pasa periodo ahí? menstrual? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita tanta agua. Es una sensación de nosotras que nos sentimos tan incómodas o realmente nos inflamos, nos sentimos gordas, nos Feas. sentimos sensibles en el sentido no solamente de la parte emocional, sino de que todo duele. A ti te duele hasta una depilación, a ti te duele a veces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ponerse un brasier porque uno tiene los pezones sensibles. ¿Qué pasa ahí? Pero han notado las mujeres, ojalá las que me escuchen sepan seguir el orden, pero han notado que esa sensación se da cuando se está menstruando. Sí, claro. No antes de menstruar. O sea, los primeros días de la menstruación, después de la menstruación todo es color de rosa. Todo vuelve a su normalidad. Porque el ciclo en la menstruación está comandado por la progesterona. La progesterona es una hormona que antagoniza los estrógenos, y los estrógenos son las hormonas que dan toda la característica de belleza, de feminidad, la dulzona, la piel Papá Dios, a ti te suave. asesoraron mal, ¿oíste? Esos son los estrógenos. Te asesoraron mal. Esos son los estrógenos. No, ¿Qué no pasa? Esa sintomatología que me estás diciendo es lo más parecido a una menopausia. Porque Entonces, ¿Cómo así, Yoti? la paciente menopáusica no tiene estrógenos. El problema de la menopausia es que los estrógenos se acaban. Claro, sí, claro. Entonces, ahí viene toda la sintomatología. Igual que es una cuando prueba para cuando te llegue la menopausia. cuando el ciclo está comandado por la progesterona. Wow, o sea, Ojo. ¿Se parece mucho esa sintomatología a una mujer embarazada? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el embarazo está comandado por progesterona también. No hay estrógenos. Sin embargo, ahí voy a hacer un paréntesis. Yo sentí que durante el embarazo es el periodo donde yo me he sentido muy diferente. Yo siento que los sentidos se extrapolan y se aumentan. Tú sientes más, tú hueles más, tú ves más. Todo ¿Todo eso es hormonal? como, por ejemplo, cuando tú comes, tú sientes absolutamente todo lo que tú te estás comiendo. O sea, por lo menos ha sido mi experiencia durante mis embarazos, que todo se agudiza. Que no coincide con cuando no estás embarazado, no estás así. Solamente se vive en ese periodo en Entonces, específico. el embarazo tiene progesterona que comanda el ciclo, claro está, o que comanda esa etapa, pero además de eso tienes una hormona que se llama lactógeno placentario, que la produce la placenta, y hay otra hormona que se llama beta-HCG, hormona gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que se mide para saber el embarazo. No, esa hormona no está en una mujer que no está embarazada. No, Entonces, junto Solamente con se activa ahí. No, se produce solamente Se a raíz produce del solo. trofoblasto. Y por eso es que las pruebas de embarazo es esa hormona la que Esa miden es la para que se saber si mide. tú estás embarazada. ¿Por qué? Porque se puede medir a través de la orina, inclusive. Exacto. Por eso O en funciona. pruebas de sangre también. Exactamente. Jotin, ¿por qué nosotras nos sincronizamos? ¿Por qué todos los ciclos se sincronizan con tu grupo de mujeres? No, está demostrado. Está demostrado que en una casa, por ejemplo, donde Llega hay toda más de una junta. mujer, todas al mismo tiempo. Eso En tiene un que ver. trabajo, Tiene casi que todas salen embarazadas al mismo tiempo, más o menos. Sí, tiene que ver con algo que se llama ritmo circadiano, que está relacionado con eso, o una conexión que existe entre las hormonas de todas las mujeres de un mismo entorno. Los estrógenos, las feromonas, por ejemplo. Hay mujeres, de hecho, hoy en día hay fragancias con olor a Para esas que son- hormonas, para atraer el sexo opuesto. Ajá. Correctamente, funciona de la misma manera, una manera parecida donde todos los ciclos se armonizan y se sincronizan y todas las mujeres ven la menstruación probablemente en el mismo tiempo. ¿Qué se debería esperar, Jotin, en una menstruación? Ya hablamos del tema hormonal. ¿Debe doler? ¿No debe doler? ¿Debe ser incapacitante? ¿No debe ser incapacitante? O sea, científicamente, o tú como ginecólogo, explícanos un poco qué se supone que una debe esperar y que uno tiene normalizado que no necesariamente es normal. Sí, sobre todo esa parte de normalizado, Jotin, porque hay veces que uno no puede estar alerta a cualquier cosa que pudiera pasar en tu cuerpo por esa normalización que nos enseñan. Sí, mira, cuando se libera un óvulo, generalmente hay una especie de ruptura del estigma ovárico, vamos a decir de la mucosa del ovario, y el óvulo se libera. Esa liberación pudiera producir cierto grado de inflamación y la mujer sentía un dolorcito leve, no algo tan intenso ni incapacitante tampoco. De hecho, hay mujeres que saben ovulé en estos días porque tengo un dolorcito. Un dolorcito y se siente, Lo siente. una Pero penita. un dolorcito, una penita, ¿verdad? Porque eso es microscópico. Un óvulo tú no lo vas a ver de manera macroscópica. Cuando hay dolor asociado, ya ahí entra el tema de las patologías.
Y ahí cuando hay dolor hay que pensar en endometriosis, más que otra cosa. Si ¿Por es un qué? dolor de llevarte a De que te una, tienen que a una medicar. emergencia, a inyectarte, que te Endometriosis, desmayas. hasta que se demuestre lo contrario, es endometriosis. Ok. La endometriosis hoy en día se conoce bastante bien, se medica, se maneja, pero con la endometriosis lo que hay es que hay fragmentos de tejido endometrial, la capita del aguacate de adentro, que sale fuera del útero. Entonces el endometrio tiene la capacidad que donde quiera que lo pongas, si le Crece. llevas estrógeno y progesterona, él va a reaccionar como si está dentro del útero. Ok. Sin Entonces importar dónde no caiga. importa dónde sea. No importa. Que ese es el problema de la endometriosis, que puede crecer en muchísimas áreas que no necesariamente es en el útero. Correcto. Entonces, Y es que lo que entonces, regularmente todo el mundo va, piensa. va a crear una reacción inflamatoria local y la mujer va a sentir un dolor terrible. Varias preguntas, Jotin. Durante estos días de todo nuestro ciclo, ¿cómo deberíamos nosotras alimentarnos? ¿Qué suplemento deberíamos nosotras utilizar? Porque ciertamente todo el ciclo menstrual lleva una carga que cansa mucho a la mujer durante el proceso. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme a tener más energía? Uno tiene antojos, por ejemplo, de cosas dulces que regularmente no lo Tienen que tiene. controlarlo eso, porque si se llevan de comer... Claro, eso es así. Pero, por ejemplo, en el caso de mis amigas, yo tengo una amiga que ella sabe que le llega la menstruación porque es el único día, ella no es dulcera. Es el único momento donde ella se come una tableta de chocolate. ¿Cómo va a ser? Porque detesta el dulce, pero su cuerpo le está pidiendo eso. Ay. ¿Cómo debemos entonces Yo me empezar pongo a muy varón cuando estoy ovulando. monitorear? Progesterona. Me pongo muy varón, no me gusta que mis amigas me llamen, No, detesto eso un es drama, la detesto que me progesterona. hablen. La gente Me no. pongo de Lo que verdad. pasa es que Eso- tú sabes, eso Jotin, es la que los varones progesterona. no lo entienden. Porque Sí. ellos entienden que es un poco del drama Que de no uno. lo entienden. No, hay pero muchos hombres que no hay lo hombres, hay entienden. hombres, Hay hombres muy hay hombres que lo hormonados. sufren. Ah, no, sí. Pero Claro. sufrirlo no es entenderlo, Jotin. Hay Jotin, hombres que lo discúlpame. sufren y lo entienden. Sufrirlo no es Y entenderlo. hay hombres que son hormonales. Yo tengo la teoría que así como los ovarios se comunican, los testículos también. También. Y los varones tienen sus Por lo menos menstruación la- versión testicular. Por lo menos la cascada hormonal no es tan... Bueno, No, es que no ustedes es tan van en fuerte, coche todo el claro. tiempo. Oye, Por eso es no. que Ámbar dice que Dios tuvo mala Yo no estoy como Lo hombre aquí, yo estoy como asesoramos. médico aquí, no Yo como lo hombre, está bien, para que no crean que yo estoy defendiendo. Pero no, la alimentación debe ser una alimentación saludable, normal. Mira, el influjo hormonal lleva cambio en el apetito. Por eso hay pacientes que dicen el anticonceptivo me engordan. Porque el cambio hormonal te da con comer, o sea, te despierta el apetito. Algunas no comen, de hecho, o Sí, algunas hay algunas que tienen un hambre de dragón y hay eliminan, otras le cambia que el no. estado del ánimo, la libido. Hay muchísimas cosas. Sí, Lo- afecta lo- muchas cosas. Sí, lo ideal es llevar una alimentación saludable, como quiera que sea, porque sí, claro, si le da para comerse una barra de chocolate por cada día de la menstruación, pues eso le va a afectar en un claro, futuro. es mucho. Debería afectarle, claro. Otra cosa, Jotin. Mientras más temprano te llega la menstruación, más rápido te va a llegar la menopausia. Sí, o una es- cosa no tiene... No, está relacionado. O sea, a menor tiempo de la menarquia, pues menor tiempo de menopausia. La menopausia tiene una edad promedio de aparición de 48 años. Ok. Por lo menos en Latinoamérica. Varía mucho. Ah, pues eso tarda de los 48. En países europeos, por ejemplo, pudiera llegar hasta los 51 años. 51. En pacientes afroamericanas sí se ha visto 48, 49 años. Ok. O- Pero todo va a depender de la cantidad de folículos o de ovocitos que queden. Dos preguntas más, mi querido Jotin. La cantidad de hormona que consume una mujer por el tema de anticonceptivos, que yo creo que el método de planificación que más se utiliza, ¿nos afecta, no nos afecta el consumir todas esas hormonas? Sí, porque hay una teoría que muchos de nuestros colaboradores médicos nos han desmontado y es que todas las mujeres piensan que como que uno se intoxica consumiendo pastillas anticonceptivas, que hay que desintoxicarse. Hay que desintoxicarse. No, Eso es verdad, no es no, eso verdad, es eso no mito. te va a afectar. Eso es mito. Vamos a explicarle a las oyentas, Jotin, en el caso de las pastillas anticonceptivas, ¿cuál es el valor tan grande que tienen para regular y para prevenir? Pero fíjense, yo he dicho en otras ocasiones que los anticonceptivos tienen una característica primordial o principal, que es que tienen que ser reversibles. Claro. ¿Cuáles son irreversibles? Los quirúrgicos, una salpingectomía, que es cortar la trompa o Las ligar, trompas, como ujú, dicen. ujú. Y la Una vasectomía del histerectomía o hombre. una vasectomía. Correcto. Una Pero- histerectomía que es
Todos algo los gravísimo en una mujer anticonceptivos, joven. todos, tengan hormona o no tenga, deben ser reversibles. ¿Por qué? Porque te permite abandonar el método y buscar un embarazo cuando quieras. Eso es una característica. De hecho, vemos que se insiste mucho en tomarse el anticonceptivo vía oral, tipo píldoras, por ejemplo, todos los días sin fallar, todos los días salomónicamente, porque si dejas de usarlo un día, por la efectividad Puedes quedar baja. embarazada y tu ciclo se va a Yo- ver igualito Yo desde he el momento que tenido dejes de pacientes que consumirlo. retiro un DIU con hormonas y al mes están embarazadas. O sea, todos los anticonceptivos tienen que ser, son reversibles. Ahora bien, la cantidad de hormonas que da un anticonceptivo permite que la afectación ovárica no sea reversible. Permite que una vez le falte el anticonceptivo, el ovario pueda prender por sí solo y pueda Eso es arrancar. automático. Sí, en automático. ¿Mito o realidad, mi querido Yoti? Mujeres que utilizan pastilla anticonceptiva, cuando la dejan o hacen el descanso de esa semana, ¿eso es una menstruación química? ¿Es real? ¿Es mentira? Porque yo he oído, no, eso no es una menstruación per se. Eso es un efecto de la pastilla. Es química. Es química. Química no, es farmacológica, pudiéramos decir. Sí, farmacológica. Porque mira qué pasa, el endometrio se va a engrosar de cualquier manera. Y a medida que el endometrio se pone grueso, llega a un punto que de por sí no puede seguir creciendo. Si sigue creciendo, generalmente se puede producir una hiperplasia, que es otra patología. Pero el endometrio crece y cuando se hace el freno del anticonceptivo, pues el endometrio se descama en automático. Ok. Tú estás comandando el ciclo, tú estás guiando el ciclo. El ovario está descansando, pero tú le estás dando la misma cantidad de hormona o una hormona parecida a la cantidad que produce el ovario y el endometrio va a responder igual. ¿Qué Cosas- tanto sería, perdóname, Cristal, el flujo menstrual, Yoti? Porque nosotros sabemos, no, mira, yo tengo un flujo abundante, pero ¿qué tanto es normal? ¿Qué debería ser preocupante para una mujer? ¿Qué debemos de prestarle atención? Porque sea lo que sea, es sangre. Sí. Sangre que necesita el cuerpo. La menstruación es un sangrado normal, porque nosotros en ginecología manejamos una patología que se conoce como sangrado uterino anormal. Tenemos que buscar la causa de que ahora hay un sangrado normal, que es la menstruación. Para decir que un sangrado es normal, debe existir una periodicidad, un tiempo en el que dura, de duración que tiene ese sangrado y una cantidad. Periodicidad cada 28 días, mensual. O sea, una mujer para decir que tiene un sangrado regular es que la ve todos los meses. Duración, generalmente, de 2 a 8 días es lo normal. Si dura más de 10 días sangrando es anormal, o más de 8 días sangrando. Bueno, un sangrado de 15 días no es un sangrado normal, porque se pierde el tiempo normal o regular en el que debe estar el sangrado. Y la cantidad es de 20 a 80 mililitros, o 20 a 80 cc. ¿Eso equivale a cuánto? Una toalla sanitaria pudiera acumular unos, 15, 20 cc de sangre. O sea, absorber. Ajá. Imagínate, una paciente que se cambia 4, 5, 6 toallas diarias. En un mismo día eso es mucho. En un mismo día, eso es mucho. Eso pudiera ser. Ahora, ¿qué tiempo me dura en ese Esa sangrado? toalla. Eso es ¿Qué tiempo atención me va a oyenta durar para cambiándose mudarlo, ¿eh? una toalla todos los días? Eso es 5 para o 6 anotarlo, toallas diarias. Hay mujeres que lo hacen. Si generalmente esos pacientes pierden tanta sangre que pudiera mareo, o sea, presentar datos de... Hay mujeres que llegan Anemias. anemia, inclusive, exactamente. Aunque es bien sabido que toda mujer llega a un déficit de hierro. Todas las mujeres tienen déficit de hierro. Claro por que la sí. pérdida que tienen Claro. de sangre en la menstruación. Ahora, cuando ese déficit de hierro me afecta a los niveles de hemoglobina, ya ahí yo hablo de anemia y hay que tratarlo. Yoti, vamos a hablar Qué interesante. de... ¿Me puede dar mi estrellita? Sí, sí, de verdad. Vi el doctor que es tan apasionante como le explica a uno, de verdad, es increíble. Yo no estoy garabateando, yo garabateo. Yo lo sé. Con mis pacientes yo... Pero mira, yo te presto una hoja porque yo tengo una. No. Mira, doctor, a las mujeres después de que ya terminaron todo su ciclo de embarazo, que se desembarazaron porque ya nació el bebé o la bebé, ¿qué van a esperar con su ciclo? Porque muchas veces ellas no saben que si es ¿Verdad? mucho, si es Cambia. poco. Al tú tener 9 meses sin verlo, ¿qué debo ver? ¿Qué no debo ver? Va a cambiar el color. El flujo va a ser una cosa demasiado abundante. ¿Qué tiempo después ¿Qué vuelve? tiempo después mi ciclo se normaliza con la menstruación? ¿Qué pasa ahí, doctor? Mira, con la menstruación, después del embarazo, Ujú. aparece algo que se conoce como loquios. Loquios es pérdida de sangre, pero que son restos de lo que quedó en el embarazo. Decidua,
membranas. Y todo eso se va a expulsa, salir. todo eso. Los loquios duran 15 días aproximadamente. Corrido, ¿eh? Corrido. Eso va a ir aclarando a medida que pasan los días, cuando ya al final lo que va a quedar un flujito. No va a manchita, aparecer sangre, ajá. una manchita, exactamente. Ahora bien, en el día 21 hay una contracción uterina que hace que se pierda un manchado un poco más abundante. Hay muchos pacientes que sospechan eso como menstruación. No, eso no es menstruación. La menstruación llega entre los 42 y 45 días después del Y embarazo. ojo, si tú estás lactando, Ahí eso viene otro duele. punto. Con la la lactancia lactancia, duele. existe un método de planificación que se conoce como método lactancia amenorrea. La lactancia, a medida que hay lactancia o a medida que se lacta, aparece una hormona que se conoce como prolactina, que es la hormona de producción de leche. Esa prolactina también me bloquea el ovario. Entonces, si yo no tengo el ovario funcionando, tengo a la paciente en anovulación y probablemente la menstruación no aparezca hasta que se deje la lactancia. Y ojo, te hago el comentario de que duele porque no necesariamente es algo que, no sé si tú lo haces, que los ginecólogos nos explican. Mientras tú estás lactando, el útero se recupera más rápido porque se contrae y duele. Pero eso tiene su explicación. Claro. ¿Cuál es la explicación de eso? La hormona de la producción láctea, La prolactina. la prolactina, pero la hormona de la eyección, o sea, la que hace que la mama se contraiga y expulse la leche, es la oxitocina. La oxitocina es la misma hormona que produce contracción en el útero. ¡Toquiti! Cosas que no sabías, pues te enteraste aquí en Solo entonces, para esa parte no la Mujeres. sabía. Entonces, a medida, por eso el útero, la paciente se recupera más rápido, realmente. O la paciente tiene Claro, esa porque la sensación de oxitocina Y uno recuperación. siente a veces trabajo. unas Y contracciones y tú sientes dices, el wow, ¿qué es dolor, esto? claro. Porque Claro, lo porque que es te el mismo contrae- trabajo de la labor de parto que está haciendo esa hormona. Ay, Dios exacto. Mientras mío. mayor se alimenta un bebé, mayor es la prolactina o eso no tiene nada que ver. Sí, la producción láctea depende de qué tanto se lacte. Porque la prolactina se mantiene allá arriba, encampanada, como dicen, a medida que, mientras más se lacta, más producción de prolactina. Y Claro, ahora viene- cuando comienza a abandonarse la lactancia, imagínense el deteste que parece, la prolactina comienza a disminuir. Y ahora viene la pregunta que todo el mundo no quiere hacer. Tú sabes que muchas mujeres dicen que se sorprenden el haber salido embarazadas porque vieron su menstruación. ¿Qué es lo que pasa realmente en ese momento? No, porque yo estaba sangrando. Yo no sé cómo yo estoy embarazada, si yo seguía viendo mi menstruación. Hemos escuchado casos de mujeres que se han enterado de su embarazo a los 5 meses, a los 4 meses, porque seguían, según ellas, viendo la menstruación. ¿Qué pasa ahí, Yoti? Es imposible quedar con un embarazo estando menstruando. Yo le dije que hay algo que se conoce como sangrado uterino anormal, hay que buscar la causa. Eso es diferente. Un manchado no lo asocia como una menstruación. Una menstruación Es te un dura de 2 a 8 manchado. días. Un manchado Y de no un es un día puntico es de que, anormal. Un manchado de un día es anormal. Eso no es menstruación. La menstruación te va a durar de 2 a 8 días, la periodicidad. En medicina 2 y 2 no son 4. Entonces viene a haber hay una que no. Hay una paciente que dice, yo veo un manchado un solo día y ya esa es mi menstruación. Sí, pero son casos excepcionales. Claro. ¿ok? Ella No son es una excepciones. en millones y millones y millones Que se de debería personas. descartar cualquier cosa. Si hay un embarazo, pudiera aparecer un manchado, pero es propio del embarazo. Pudiera aparecer algún hematoma, que cuando se da la implantación, ocurre alguna inflamación o una irritación o un sangrado, crece un poquito y luego se expulsa. Y ella lo ve como un manchado. O ¿y se entiende? absorba. O se absorbe, puede ser también. Y lo interpreta como que menstruación, no es menstruación. Si usted está embarazado, usted no vio menstruación, usted no tuvo menstruación, usted tuvo un manchado, un sangrado. Si lo pudiéramos asociar. Que pudiera estar relacionado con el embarazo, pudiera complicar el embarazo, sí, también se pudiera hacer. ¿Qué Bueno, tiempo? de verdad, demasiado interesante. Ha sido, mira, la pegaste. ¿Y quieres más? Claro, yo tengo muchas preguntas. No, sí, pero vamos Muchas. a dejar esas preguntas para la próxima visita porque definitivamente nos quedamos cortas. Jotin, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. De verdad que Le es mando demasiado un abrazo a educativo. Zoila desde aquí. Ya pronto estará con nosotras. Vamos un momentito a publicidad y cuando lleguemos de publicidad, señores, un oyento nos escribió. Vamos a ver cómo podemos ayudarle, oyentas. Ya volvemos.